Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Campá. Lo que queríamos presentar, junto con Damián, asesoramos a un productor de una unidad agrícola porcina y mostrar un poco los números que nos pareció interesante como para, a través de mostrar los números y disparar un poco el debate y la situación y cómo lo vemos nosotros, y bueno, invitarlos obviamente a que junto con nosotros debatan el caso. Así que bueno, ese es un poco el espíritu de la charla, y también nos parece importante un poco lo que nosotros pensamos y lo que le vamos a tratar de motivar para que también discutamos al final con lo que es la conclusión. Con respecto a la ubicación, la granja se ubica en la localidad de San Genaro, dentro del departamento de la provincia de Santa Fe, zona centro-sur de la provincia. Un poco para ubicarlo más específicamente, el predio es un predio de 97 hectáreas, con condiciones de suelos de muy buena calidad, suelo serie Clason, clase 1, con un índice productivo de 90%. Esa es ubicada sobre la Ruta Nacional 34, disculpen que no tenemos marcador, pero sobre el extremo este del predio corre la Ruta Nacional 34. Respecto de cómo es la granja, es un sistema de semi-confinamiento, donde el sector de las hembras tienen partos a campo, que es toda la parte de extensión sur del predio, y después toda la parte de lo que es gestación, destete y terminación se desarrolla sobre sistemas en confinamiento, donde también tengo que hacer hincapié en que el final del engorde también hace una parte a campo. Lo recalco porque tiene que ver con respecto al impacto en los números, O sea, la parte de sistema a campo es maternidad y el final de la terminación. Especialmente nos interesaba mostrar los números de esta campaña, porque esta campaña se vio atravesada por un par de situaciones que realmente deprimieron un poco los números, especialmente por un factor climático de sequía, y además por el problema de lo que fue el problema dólar y ya el incremento del dólar. Sabemos que no vamos a hablar en dólares, vamos a mostrar generalmente números en pesos, pero sí tenemos que decir que lamentablemente todos nuestros costos están dolarizados y realmente nos impactan en los sistemas productivos. Entonces es una cuestión que realmente nos ha afectado. Respecto de la estructura ganadera, la granja es una granja de ciclo completo. En la etapa constó de un promedio de 102 madres en producción. Como yo les decía, el sistema de semi-confinamiento con parto a campo y parte de la terminación a campo. Remarcamos lo de que el productor es autoelaborador de alimentos, porque creo que es una cosa importante, si bien es muy difundido para los sistemas de producción de cerdo, el hecho de que el productor se elabore su propio alimento, especialmente moliendo y mezclando. Y la comercialización la hace en conjunto, que también es una cosa importante porque creo que es parte de la fortaleza de estos sistemas, cuando uno ve como negocio la cuestión de poder tener mejor fortaleza a la hora de negociar. No lo quería,
lamento no tener puntero, no lo quería abrumar con muchos números, solamente le remarco algunos números para demostrar lo que podemos llamar la no tan eficiencia del sistema productivo, pero estos son los números reales del sistema. Ustedes tienen stock de animales en los dos extremos y fíjense que el productor logró en un año 240 partos con 3.000 lechones nacidos, de los cuales, obviamente, con los sistemas a campo, uno de los problemas que tenemos es la mortalidad en maternidad. En este caso, esos 684 lechones significó el 22% de mortalidad sobre los nacidos vivos. Y después la mortalidad en las otras etapas es una mortalidad relativamente normal para una etapa de estete-venta, que estamos hablando de un 4,5% más o menos. El productor logró vender el producto animales capones de terminación, 2.250 capones, las hembras de descarte, y compró toda la genética. Esas 48 hembras que están en la columna de compras son cachorras de reposición. O sea, la reposición el productor la adquiere fuera en una compañía de genética, ¿sí? Esto un poco para mostrarle lo que son los números del sistema productivo en la parte de ganadería de ese sistema. Algunos números macros que nos permite ver eso es: se logró producir 256.440 kilos, se consumieron 772.432 kilos de alimento balanceado, hubo una conversión 3,1 y una producción en kilos por madre y por año de 2.500 kilos. Eso nos dice que es una granja de un nivel medio, tal vez medio, tirando a no muy buena con respecto o a un nivel bueno de producción, pero que todavía tiene bastante para mejorar con respecto a la eficiencia del uso de su alimento y a la posibilidad de producir los kilos producidos por madre y por año, que pueden ser números mejorables. De todas maneras, lo que es el tema de conversión global, en parte también tiene que ver con el tema de la terminación a campo, ¿no? Ese año los números fueron bastante finos. Estos están en valores constantes, en pesos. Y bueno, el promedio, el productor estuvo un promedio de su costo de producción de algo más de 21 pesos y vendió ahí a 23,98 promedio. En su estructura de costo, como conocemos la mayoría, el rubro alimentación se lleva siempre el grueso de la estructura del costo. Tal vez acá lo que tenemos desglosado que podemos sumar a alimentación es la parte de molienda y mezclado, que también, digamos, afecta a la parte de alimentación, ¿no? Esto, si bien estamos hablando de promedios, los que transcurrimos la etapa en el mes a mes, sabemos que hubo meses de números negativos. O sea, por allí el promedio nos dice una cosa y la situación llevado al día a día, a la diaria, es a veces un poco distinta. Especialmente estos últimos años, tenemos un comportamiento de los precios del cerdo que es bastante predictible, que tenemos una etapa de precios muy buenos de allá de septiembre a febrero, marzo, y una etapa de precios que empiezan a plancharse de marzo a agosto. Y bueno, esta situación obviamente fue una variable que fue muy parecida este año, y en algunos momentos esas variaciones de precios hicieron que el productor tuviera
rentabilidad negativa, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, llevar adelante desde el punto de vista económico cuando tenemos esos problemas, especialmente para un pequeño productor? La situación es tal vez en esas situaciones de precios negativos, la posibilidad de poder tener los granos propios para fabricar el alimento es uno de los paliativos que nos ayudan a poder seguir siendo viables, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto es una de las fortalezas que hoy podemos destacar de lo que es este sistema. Poder producir el alimento y almacenarlo como para poder después poder transformarlo en carne, ¿no? Trabajo y conozco de muchos granjas donde por allí en el día a día o semanalmente se compran los alimentos y la situación en esos casos para estos meses obviamente que en muchos casos fue dramática y en algunos casos algunos productores que directamente decidieron abandonar la actividad. Reforzando un poco lo que les acabo de decir, fíjense que si hablamos de estructuras de costo, el impacto más o menos en ese periodo analizado con respecto al costo total de la producción de los cerdos, de lo que es soja y maíz, fue aproximadamente del 45% del costo. Se lo llevó la soja y el maíz. Entonces, eso es un poco lo que estábamos hablando con respecto al que tiene que sacar de bolsillo permanentemente ese 45% en un momento y a veces, bueno, obviamente, producir el cereal no es a costo cero, pero a veces financieramente son situaciones distintas, ¿no? Para ver un poco la cuestión del impacto del alimento sobre el sistema productivo, de esos 772.000 kilos de alimento que el productor utilizó, lo que son preiniciadores, que son alimentos comprados, tal y cual, que el productor no elabora, son esos 15.000 kilos, y esos otros 757.000 kilos, que son aproximadamente el 98% de todo el alimento que utilizó, fue alimento que sí pasó por una molienda y mezclado. Y de ese otro alimento que el productor elaboró, básicamente la soja y el maíz de ese alimento significó casi el 95% de ese alimento, más del 95%. El resto fueron otros insumos que utilizó el productor. El productor en este caso está utilizando lo que llamamos fórmulas abiertas. O sea, compra todos los insumos por separado, el fósforo, la sal, el calcio, las vitaminas, y hace su propio alimento. Con respecto a todo el maíz y a toda la soja que utilizó, el sistema, la propia producción, le pudo asegurar el 98% de la necesidad que tuvo ese año de maíz. Y con respecto a la soja, lo que hace el productor es hacer un canje con una cooperativa que produce Expeller. El canje lo hace al 88% del valor en Expeller, el flete a cargo de la cooperativa. Por eso le decía que esos 188.600 kilos de soja cosechada lo transformó en 165.968 kilos de Expeller, que significó para este productor poderse proveer del 80% de su necesidad para el uso del año.
O sea que tuvo casi un elevado aprovisionamiento de sus propias materias primas de peso. Allí también hay una cuestión impositiva con respecto a la soja que pudo manejar con un sistema que se llama sistema de maquila con la cooperativa, por una cuestión del encaje del IVA del 21% con respecto a los insumos, como el caso del derivado de la soja, el expeller, y el 10,5% de la soja cruda. Bueno, eso se logra encajar con un sistema que utiliza la cooperativa, y también lo quería resaltar porque es una cuestión que también le encontraron la vuelta como para poder neutralizar esa cuestión del IVA. ¿También? Vamos a ver la parte agrícola. Bueno, buenas tardes. Yo soy Damián, ingeniero agrónomo y asesoro a Daniel, que es el caso que vemos acá en números. Se llama Daniel Campau. Es un productor que lo conocí por allá por 2004, recién recibido. Y todavía hoy ya, casi que es parte de la familia, pero bueno, seguimos con una relación en la parte agrícola y les voy a contar un poco lo que hace, después de escucharlo a Mauricio en la parte, más de porcino. Yo voy a hablar de esta parte agrícola que siempre me dedico a ver qué es lo que pasa, qué es lo que necesita. Y lo que escucho por ahí muchas veces de él necesita por ahí volúmenes de soja, volúmenes de maíz. Entonces yo le ayudo un poco a producir sobre esta cantidad de hectáreas, que él hoy tiene una rotación de maíz, como le dice acá en la placa. Tiene trigo, maíz y soja, sobre la soja que hace, la hace toda sobre maíz, una parte sobre maíz de segunda. Por una cuestión, los maíces de segunda lo vimos también viable por el lado de la capacidad de almacenaje del productor. Está difiriendo la cosecha de parte de su superficie de maíz, que como les digo, hace aproximadamente un 50%. Y acá, alquila parte de estas hectáreas. Siempre vemos el número con el alquiler que él paga a esas 50 hectáreas. 54, pero las tomamos como costo de oportunidad, porque él solo tiene una parte, de esas restantes hectáreas que no alquila, de las 97. ¿Hasta ahí vamos? Están todos... las labores, todas contratadas. Daniel se ocupa solamente de la parte, prácticamente, diría yo, hoy lo hablaba con Mauricio, el 95% del tiempo, de su tiempo de gestión, lo ocupa en temas que tienen que ver con los cerdos y cómo comprar y vender por ahí tanto alimentos que en parte le faltan de lo que cosecha todos los años de estas hectáreas. Decía, de las 97 son 89 cultivadas y vamos ahora para adelante. Ahí. La campaña de la sequía, vamos a decir, para los agricultores fue una campaña dura. Hablábamos de esto, un suelo clase 1, no sé si por ahí, hablando de clase, un suelo de muy buena productividad. Daniel este año, después de, como digo, de 2004, que implementamos una rotación, cuando lo conocí yo, dijimos... vamos hacia esta rotación y lo pude convencer y fuimos hacia esto que es hacer maíz de primera. Este año hizo 32 hectáreas, la campaña 17-18. Tuvo 113 quintales por hectárea. Tuvo un maíz que lo golpeó mucho más la sequía, un maíz de segunda sobre un trigo de 65 quintales, un trigo de casi 37 quintales y una soja de 46 quintales. Eso por ahí lo que nos dio, yo le digo, la estabilidad de también tener el criadero acoplado a esta actividad, que después lo vamos a ver en la medida que pasa. ¿Cómo veníamos? Daniel venía en una rotación solo
que quizá no es tanto la de la zona, pero digamos el 70% es la promedio de la zona. El 70% de la zona está haciendo soja de primera. Y en este caso Daniel hacía el 15%, que muchos de los productores que lo rodean están en el orden del 15%. La zona hace un 15% de maíz, él lo hacía de soja. Y el trigo soja, que era el restante. Pasamos a esta rotación de un 50% de soja, un 35% de maíz de primera y el resto, un 15% de trigo, maíz de segunda. Y cuando un poco analizábamos en aquel momento, y esta es la componente de costos que acá vemos abajo, como, digamos, tanto el alquiler como agroquímicos, la comercialización, labores, cosecha, semilla y fertilizante, cómo impactan, digamos, en qué nivel. Acá son barras en dólares por hectárea. Allá tenemos los dólares por hectárea, ¿sí? Ahí me escuchan mejor. Acá tenemos los dólares por hectárea de cada una de estos, yo le digo, rubros de los costos, ¿sí? Y acá vemos algo que entramos a diferenciar de qué le pasa al maíz. El maíz, viéndolo del lado nuestro, del agricultor por ahí, tiene un alto impacto, más allá de tener esto, digamos que es semilla y fertilización como alto componente. El rubro, por el volumen que se maneja, el volumen que se transporta, el rubro gastos comerciales, y estamos a 100 kilómetros de puerto, que eso es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a un productor de acá de San Justo? ¿O qué es lo que le pasa a un productor? Hablaba hace pocos días con un hermano que tengo en Salta, en La Jita. Me decía que estaba negociando el flete, que estaban hablando de entre 1.900 y 2.100 pesos la tonelada, cuando tienen un maíz que está valiendo 6.000 pesos. Un 30% se lo lleva un solo flete, que es el flete a puerto. Pero acá estamos de nuevo en la granja de Daniel, estas 100 hectáreas que están... 97 hectáreas que están cerca del puerto. Para algunos dice están adentro del puerto. ¿Por qué? Porque realmente estamos un poquito menos de 100 kilómetros, pero tomamos eso. Y esto es el componente de gastos comerciales, ¿no? El maíz, los gastos comerciales tienen alto impacto. Esto para que lo vean en este grafiquito de barra, por ahí qué es lo que le pasa al maíz cuando yo le muevo un poco el tema de fletes, lo hago más viable, digamos, concretamente. Y acá vamos a ver el impacto del flete y comercialización en la renta del maíz, pero acá, digo, lo vamos a poner también. ¿Qué es lo que pasa cuando yo bajo un 10% estos distintos rubros? Logro bajar un 10% mi comercialización, y ¿qué es lo que le pasa a la renta por hectárea? Lo hago con semilla, con fertilizante, agroquímicos y cosecha. Puse estos rubros porque son algunos de los rubros que veíamos antes. Bueno, cuando bajo el 10% el costo de mi flete y comercialización, estoy subiendo un 8% la renta. ¿Qué quiere decir? Hola, ahí. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, no sé si ahí todos entienden la placa esta de que, ¿cómo es? Yo bajando los fletes un 10%, la renta me aumenta un 8%. ¿Sí? Es casi directo, eso es lo que quiero explicar un poco con la placa. Es casi directo lo que bajo a lo que entra a mi bolsillo. Cabe decir que si lo comparamos entonces con flete en maíz, lo que queda en el bolsillo del productor después de pagar todos los costos directos y los indirectos, sea estructura y alquiler, cuando termino de pagar todo lo otro, prácticamente la plata que yo gasto en comercialización es la misma que me quedaría en mi bolsillo. Para estos niveles de rinde, estamos hablando de maíces de 110 quintales. Y cuando me voy a semilla, bueno, semilla tiene un impacto, pero ya es, digamos, es menor que el del flete, es menor que el de fertilización, el de agroquímicos y cosecha, ¿sí? O sea, de nuevo,
si yo logro bajar el 10% cada uno de estos componentes, ¿cuánto me aumenta? Esto es lo que dice en esta placa. ¿Cuánto me aumenta mi renta por hectárea en el maíz? Y cuando paso a soja, esto cambia. ¿Por qué? Porque es menos volumen por hectárea, digamos. Cuando la plata del flete la llevo a un costo, un gasto por hectárea, voy a tener menos impacto. Pero este es el impacto que le genera a una soja de 46 quintales, como la que hubo. En fletes y comercializaciones solo el 5, o sea, se va a trasladar esa rebaja del 10% que yo hago en flete y comercialización, si es que la hago, se me va a trasladar en soja solo el 50%, no el 80% como lo tenía en maíz. Hasta ahí vamos, a algunos le quedan. Y bueno, acá lo llevamos directamente ya a plata por hectárea de 2 campañas, porque digo, vamos a ver la actual, ya que estamos, prácticamente la tenemos cerrada. El maíz de primera dio casi lo mismo, el maíz de segunda, pero acá ¿qué es lo que tenemos? Y la soja dio algo menos que el año pasado porque tuvimos problemas de encharcamiento. Pero, digamos, esto es la plata por hectárea que se llevan los gastos comerciales en cada cultivo en 2 campañas. O sea, acá yo tengo el maíz de primera, que me lleva $250 por hectárea, estos son dólares por hectárea. Y fíjense que una campaña u otra no varió demasiado, el precio del flete prácticamente siguió al dólar. Y cuando me voy a un maíz de segunda, ¿qué es lo que pasó? Acá, como me fue mal en el maíz de segunda de la campaña pasada, transporté menos, gasté menos flete por hectárea, pero igual son $150 casi por hectárea. Y cuando me voy al caso de esta campaña en maíz de segunda, esto que está en rojo, ¿sí? De nuevo tengo una muy buena expectativa de maíz de segunda sobre trigo, y tengo esta componente de fletes que está en el orden de los $200 por hectárea, y cuando me voy a soja tengo esta cantidad, ¿no? Estamos en los $100-130 por hectárea. Entonces eso que veíamos en primer momento con Daniel, digo, cómo amalgamamos estas 2 actividades, ¿sí? O soy agricultor o soy productor porcino. Y bueno, ahí un poco, esto lo traigo por lo que hablaba al principio. ¿Qué pasa si el impacto que tiene sobre el ingreso total, el ingreso bruto, en una granja que está, acá tenemos los kilómetros acá abajo, y acá tenemos el impacto en porcentaje. En una granja como la que estábamos viendo entre Clason y San Genaro, a 100 kilómetros de puerto, el impacto del flete tiene, en el caso de maíz, esta es la línea de maíz, justo no sale acá bueno, acá abajo está, la reducción en maíz y la reducción en soja. Cuando me muevo en los kilómetros, ¿sí? Que me alejo de puerto, ¿qué es lo que pasa con el componente este? ¿Cómo se agranda? Y en maíz arrancamos estando casi adentro de puerto, que del total de lo que me ingresa en dólares, del total de lo que me ingresa en dólares o en pesos de mi maíz, tengo que irme a pagar un 15% de estos gastos de transporte estando a 100 kilómetros. Ahora, estando como poníamos, eso en San Genaro. Ahora, si estamos en San Justo, ¿cuánto se lleva, ¿sí? De ese ingreso total? Y más cercano, en realidad San Justo estamos por acá, 230, estamos en un 30%. ¿Y qué es lo que pasa si estamos en Quimilí, o sea, a 700 kilómetros de puerto, con el impacto sobre los ingresos? O sea, yo cuando digo valorizo, es decir, 10.000 kilos de maíz o 7.000 kilos de maíz por el precio que me pagan en puerto, ¿sí? Y eso digo, ¿cuánto me impacta el flete? Y es este el número, ¿sí? Este es el número. Y cómo castiga a las actividades estas agrícolas el flete, y en 2 campañas distintas, que uno dice, no, porque el dólar estaba a 20, ahora el ICUE, no. El flete acá copió en las 2 campañas el costo. Y otras ventajas, no solo el flete, que es lo que le entré a poner en números con algunas publicaciones que estuve recopilando. Es decir,
¿Qué es lo que impacta el maíz versus el monocultivo? Yo, viéndolo de mi lado de nuevo como agricultor, al lado de un maíz, al lado de una soja, el maíz me produce 12.000 kilos más de materia seca, que mucho ahora se está hablando de cómo alimentar el suelo, cómo llenar de raíces el suelo, cómo darle más materia orgánica, que es la pérdida grande, aparte de la parte química que estamos perdiendo de todos los suelos del país. Entonces, ¿cómo agrego? Bueno, hacer soja o hacer maíz quiere, para el suelo, poniéndote del lado del suelo, son 12.000 kilos, que serían unos 6.000 kilos más que la soja de rastrojo, ¿sí? O sea, si yo produzco 4.000 kilos, para que tengan una idea ahí, para relacionarlo en soja, digo, 4.000 kilos de soja, 10.000 de maíz, son aproximadamente, por el índice de cosecha que tienen estos cultivos, de entre el 45 y el 50%. O sea, si me llevo 100 quintales, estoy dejando en digamos, y 100 quintales de maíz, 40 quintales de soja, para llevarlo a quintales. La diferencia son 60 quintales. Bueno, son 60 quintales más de rastrojo que estoy. Pero no solo eso, sino que cuando entro a ver las publicaciones, pasa lo mismo con la cantidad de raíces. O sea, le estoy aportando la misma cantidad, unos 6.000 kilos más que la soja de raíces. Entonces, no es solo lo que veo en rastrojo, sino que abajo en el suelo también le estoy dejando mucho más biomasa, que es lo que se busca. Otro problema grave que estamos teniendo con los problemas de malezas, me está ayudando, esto de hacer más maíz, me está ayudando a rotar los principios activos para controlar mejor las malezas. Y lo otro es, bueno, capacidad de infiltración, digamos, un suelo pelado de los que tenemos ahí en Clason, en la zona de Clason, en San Genaro. Con un monocultivo de soja estamos más cerca de los 5 milímetros que de los 15 milímetros por hora. Entonces, cualquiera de estas lluvias de 200, 300 que vienen cayendo, van a impactar de una forma completamente distinta en cuanto absorbo esa lluvia. Porque muchos de lo que pasó también este año, por la cantidad de milímetros que corrieron por los campos, que arrasaron muchos campos, pasó también por esta falta en la infiltración que tenemos en general. Y otro dato que también varias publicaciones, tanto de INTA como de CREA, que avalan estos números, que yo arriba de un maíz voy a cosechar unos 350 a 550 kilos más de soja de primera. Entonces el impacto muchas veces no es solo este que veíamos del flete que veíamos al principio, que tiene un impacto altísimo sobre el maíz. Y ahora, bueno, esto yo lo quería nombrar porque me parece que es una materia pendiente que tiene Daniel, que tiene este productor, que es el uso agronómico de los efluentes. Y tratamos de ponerlo en números, y los números también de que usamos por año en la explotación y cuánto estoy llevando con los cerdos. Y como le digo, esta granja no está usando hoy todos los efluentes. Hay años que usa un 10%, un 15% de los efluentes. ¿Y qué pasa, digamos, si yo digo, vamos a ponerlo en necesidades? ¿Cuánto necesito yo de urea por año para cubrir los 200 kilos de urea aproximado? Depende del ajuste de nitrógeno que yo uso en mi maíz o en los trigos en esta granja, que como le digo tiene una rotación del 50% de maíz. Bueno, uso entre 9 y 10 toneladas por año. Bueno, vamos a ver los cerdos. Bueno, cuando voy a los cerdos voy a ver también trabajos de cuánto estoy, el equivalente en kilos de urea de mis efluentes, y estoy produciendo, y que lo estamos tirando en una laguna, entre 25 y 30 toneladas de urea. O sea, estoy prácticamente triplicando, o sea, estoy produciendo el triple que si lo usaría parte de todo eso, ese efluente, como reingreso al sistema, porque no lo estoy ingresando, lo tiro adentro de una laguna. ¿Qué estaría pasando? Y estaría usando mucho menos
como hemos probado en algunos ensayos que hicimos con el productor, lo hicimos solamente para abono nitrogenado, pero no viene al caso porque no lo llegó a implementar por cuestiones por ahí presupuestarias y de toma de decisión. Pero cuando lo llevamos también, digo, vamos a llevarlo también a fósforo, porque tanto la soja como el maíz usan niveles de fósforo también muy elevados. Digo, vamos a llevarlo. ¿Cuánto necesito? Y vamos a llevarlo a números prácticos. ¿Cuánto necesito de fosfato monoamónico en toneladas por hectárea? En estas 89 hectáreas necesito 7,5 toneladas de fosfato monoamónico para cubrir, que es lo que uso, para cubrir con mis necesidades, lo que usamos todos los años. Y digo, ¿cuánto están dejando los cerdos ahí adentro de las cavas? Están dejando entre 20 y 23 toneladas de fósforo ahí adentro de esas cavas. Entonces, esta es una materia pendiente, pero quería dejarlo presente porque digo, a veces cuando tengo oportunidad lo charlamos con Daniel y muchas veces no lo vemos el nivel de impacto que tiene y como le digo, a veces postergamos algunas cosas que son muy importantes y más cuando la vemos con estos números así tan crudos de lo que estamos dejando de hacer o perdiendo, porque de hecho el monoamónico que se está perdiendo y yendo a la napa o sobre todo la urea, que es la que más se lixivia. Pero bueno, y esto como para cerrar la parte, digamos, agrícola, si quieren, de esta parte de los cerdos, es un poco lo del valor agregado, que por ahí muchos decir, bueno, se habla de valor de agregado, pero cuando no terminamos de desmenuzar, o quizá el que tiene que leer esto del valor agregado en la diaria no lo hace, a veces por tiempo, a veces por no analizar un poco los números, que muchas veces suele pasar en la producción cárnica, que estamos sujetos a la diaria y no terminamos de analizar bien los números como lo hace Mauricio, que hoy exponía de dónde está mi coyuntura para mi explotación, dónde puedo mejorar. Y bueno, justamente como para cerrar, digo, de un lado se produce soja, maíz, sorgo, trigo, y por el otro estoy de alguna manera tirando a un tacho lo de la subproducción porcina, y puedo cerrar ese círculo que hoy mucho se hablan de los círculos, digamos, de cómo retroalimentar el sistema para hacerlo más sustentable. Bueno, acá tenemos algunas herramientas, Daniel alguna la está usando, que estoy diciendo, el flete, que tiene impacto para la actividad agrícola, lo estoy canalizando a través del cerdo, y ahora Mauricio nos va a contar un poco ya en números crudos de esa campaña, en pesos, cuánto representó esa sinergia de las dos actividades. Acá, como digo, no estamos por ahí perdiendo una partecita de la película, pero bueno, Mauricio va a hablar ahora un poco de los otros temas, pero me voy a quedar acá por cualquier consulta. Bien, continuando con lo de valor agregado y yendo ya a números concretos de esa campaña, un poco qué aportó en ingreso neto cada sector al ingreso neto final del productor. Y como vemos, el sector agrícola fue casi un 33% del ingreso neto, el rubro venta de porcino el 49%, y lo que es especialmente fletes ese 18%. Realmente el productor se dejó en el bolsillo una plata que de otra manera, si comercializaría exclusivamente los granos, tendría que obviamente perderla, ¿no? En un gráfico de torta la misma situación, pero bueno, esto creo que es la parte económica del valor agregado que también hace a la fortaleza del sistema.
Y como les decía, un poco más, con un poco más de apertura hacia lo que pensamos que debería ser el productor, y especialmente lo que es el pequeño y mediano productor, en lo que es cómo debe manejar un sistema o su empresa agrícola-porcina, es un poco plantearse todas estas alternativas como alternativas válidas para viabilizar esos sistemas. Planteándose en el recuadro verde la unidad, en este caso agrícola-porcina, creo que lo que le hemos mostrado es la cuestión de que el productor se haga un poco menos dependiente de los insumos que vienen de afuera del sistema. Y eso yo creo que es una cuestión válida. Poder fabricarnos nuestro propio alimento, poder fabricarnos nuestro propio fertilizante, son maneras de hacernos menos dependientes de los insumos que vienen fuera del sistema. Los que somos un poquito más viejitos en esto, por ahí hemos visto año tras año que estas cuestiones a veces cobran más importancia que en otros años. Yo particularmente, si les puedo contar una historia de esto, les puedo contar que allá por los años 70, cuando los productores alimentaban de una manera muy sencilla y muchas veces se cortaba la planta de maíz para dar a los cerdos, lo que llamaba cortar chala, en una producción allá lejos de hace tiempo de una manera mucho más rústica. Bueno, pasó que en la salida del 1 a 1, enero del 2001, no hubo mercado de granos como por casi 30 o 40 días. Nadie te vendía 1 kilo de grano porque no había precio y las cooperativas ni los productores vendían grano. Fue una situación que a los productores que agarró sin una provisión de grano, le generó un problema realmente gravísimo. Bueno, les contaba lo de la chala porque vi productores que salieron, por ejemplo, a cortar su maíz en planta para poder darle a los cerdos porque no tenían con qué alimentarlo, ¿sí? En un país que nos pasan estas cosas, a veces estas situaciones nos hablan de que las fortalezas en algún momento se ponen mucho más de manifiesto. Y ser muy dependiente de insumos de fuera del sistema, bueno, a veces pasa que nos hace mucho más lábiles. Particularmente creo que el sector porcino en sí, o el productor porcino, muchos productores porcinos no son todavía todos los profesionales que pueden ser en el manejo y en la gestión de sus sistemas. Creo que todavía la profesionalización del sector porcino es una materia pendiente para muchos, y yo siempre los comparo con lo que es la producción granaria, donde el productor se ha profesionalizado mucho más. Tal vez porque hay una historia agrícola mucho más fuerte y de mucho más años, pero la verdad que poder profesionalizarnos significa hacer mucha mejor gestión, y eso también nos da mucho más fortaleza sobre los sistemas. Fortaleza en poder comprar mejor los insumos, en poder saber exactamente cómo sacarle mejor el jugo a mi sistema con respecto a productividad, que muchas veces la brecha, lo que llamamos brecha tecnológica, lo que produce versus lo que puede llegar a producir, todavía tiene un techo muy elevado. Darle valor agregado con todo lo que le dijimos, realmente el valor agregado se lo damos a los cerdos y se lo damos también a la agricultura. En esto no olvido y quiero que dejar un mensaje con respecto a que hay un refrán que dice que en realidad el campo no lo heredamos de nuestros padres, sino que los tomamos prestados de nuestros hijos, y la verdad que
devolver las cosas como las encontramos o mejoradas sería un mandato que deberíamos tener. Por eso creo que lo del valor agregado que hoy vimos, no solamente porque el sector agrícola le pasa los cereales, sino también el hecho de que la unidad agrícola porcina me permite darle mejores condiciones a la agricultura, me parece que es una cosa muy rescatable. Y al final también poder ver cómo nos acercamos a la góndola y cómo podemos hacer para que esa carne de cerdo, que es lo que sale, pueda tener un mayor precio. Y eso creo que lo tenemos que hacer, o los productores lo tienen que hacer, especialmente integrándose. Esa integración les puede permitir, entre otras cosas, avanzar en la cadena comercial y poder realmente llegar más lejos en lo que es la cadena comercial, llegar más cerca de la góndola y poder de esa manera tener mejores ingresos. Me parece que la cosa va por ahí, como dice nuestro presidente actual, por ahí va el camino, por ahí va la cosa. Y bueno, quedamos abiertos un poco al debate y a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio.